Ok, buenas tardes a todos, saludos desde acá, desde la selva del conocimiento. Hoy quería platicar con ustedes un poquito acerca del origen humano de las buenas prácticas de fabricación. Tema que no es muy común y no muy mencionado en general. Muchas capacitaciones, somos muy normativos, a veces son muy cuadraditos. Y se nos olvida que en la vida todos los sistemas se van generando por una necesidad humana de hacer bien las cosas, por un sentimiento humano de permanencia, de supervivencia, y también por un amplio sentido humano, que es la parte interna de lo que somos, nuestras emociones, ¿no? Entonces vamos a platicar un poquito de esta naturaleza humana de las buenas prácticas, y para ello, pues lo que yo pretendo, pues me conocen, aquí están todos mis datos, que estudié, dónde estudié, cómo estudié, quién soy, ta. Y bueno, ahorita aquí está mi querida mitocondria, siempre conmigo, y ahí está mi correo para cualquier cosa que se les ofrezca, y vamos a platicar. Miren, cuando hablamos de las buenas prácticas de fabricación, lo que se nos pide es conocimiento y entendimiento del proceso, y dentro de los factores del proceso está la gente, ¿no? Están los que hacen el proceso. Y a veces pensamos, cuando lo vemos muy técnico, muy normativo todo, que esto no es otra cosa que un requerimiento a veces muy duro. Pensamos que la autoridad tomó demasiado exagerol, unas dosis muy grandes de exagerol para ocasionarnos problemas, ¿no? Pero en la realidad, pues lo que hay que ver es cuál es la razón, sensibilizarnos a la razón de la importancia, de dónde nacen las buenas prácticas desde un punto de vista más humano, y cómo se centra en esto a través de valores y principios que sustentan todas las actividades, ¿no? Las principales causas de las desviaciones y de los procesos, nos guste o no decirlo, siempre va a haber un factor humano ahí involucrado, alguien que no hizo la tarea, alguien que no la completó, en fin, siempre hay un factor humano ahí metido, y debemos ser muy cuidadosos al entender el proceso. En riesgo, el factor humano es algo muy estudiado. Bien, ¿qué dicen los que saben? Los psicólogos dicen que la conducta es una forma de actuar o de comportarnos en un entorno. Y esto lo vamos a hacer por medio de nuestra información genética y lo que hemos aprendido en casa, en la escuela, en la calle, en la sociedad. Y esta información nosotros la poseemos, pues va a determinar nuestra forma de conducirnos a través de la vida. Y se va a ir adaptando a través de percepciones, las cuales la vamos a obtener por medio de nuestros sentidos. Y bajo las circunstancias en que nos encontremos, en ese momento histórico, pues vamos a comportarnos de una forma. Activa, reactiva, buena, mala, regular, qué sé yo, pero siempre dependiendo de nuestra percepción, nuestro bagaje y la situación. Nosotros percibimos a través de los sentidos. Los sentidos permiten entender el medio ambiente para determinar nuestra conducta. En las teorías de inteligencia emocional hablamos mucho de eso, ¿no? La percepción nos da una inteligencia de momento que nos permite adaptarnos y sobrevivir, mientras que el intelecto nos permite entender lo que estamos haciendo. Entonces son dos cosas, el percibir y el entender sumados al conocimiento. Los sentidos, pues directamente no van a estar ligados de forma total al bagaje de lo que sabemos. Y siempre asociamos el coeficiente intelectual a una capacidad de analizar, sintetizar y ordenar la información obtenida por estos sentidos con base a lo aprendido y determinar una forma de conducta, ¿no? Una conducta técnica, por ejemplo, se basa en el análisis del autoclave que tiene esta presión, la percibo, hago un análisis y entonces yo puedo corregir o seguir adelante en un proceso, ¿no? Pero no solamente eso es la parte del coeficiente intelectual. Todos conocen a Goleman, ¿no? Habló del coeficiente emocional, ese factor que a veces es muy mencionado y poco entendido, ¿no? Este coeficiente no es otra cosa que esta capacidad de percibir el medio ambiente y tener una respuesta adaptativa, no reflexionada,
que permite la supervivencia en base a conductas inmediatas. Y pongo mucho el ejemplo de un incendio, ¿no? Está el incendio, pues no ando analizando en el incendio, no, pues tiene más de 500 grados, me voy a quemar, no me acerco, no, está calientito y yo me alejo y me protejo y evito exponerme a un riesgo innecesario porque mi instinto me dice que eso es peligroso, es algo fuera de foco, fuera de lo común, fuera de mi entorno, ¿verdad? Ahora bien, es muy importante mencionar, hay una interfaz que conecta de forma directa los sentidos con las emociones. Este infarto entre el IQ y el EQ, pues se le conoce como la falta de equilibrio, donde para desarrollar una conducta los seres humanos usamos ambas capacidades para poder sobrevivir. Esta interfase puede estar inclinada para un lado o para otro, pero hay que tener mucho cuidado en que esta interfase siempre está conectada. Somos lo que pensamos y sentimos, y eso es verdad. Aquí vemos un hermoso campo de flores, que son tulipanes, y estas pueden estar localizadas o en un jardín, o en un sembradío, o en la naturaleza, pero nuestra foto es sesgada. No sabemos dónde está, entonces depende mucho cómo nos movamos para poder percibir. Necesitamos movernos para percibir. Por otro lado, cuando nosotros percibimos, detonamos las conductas. Y esto es en base a estas capacidades, a este IQ y a este coeficiente emocional. Pero en todo esto, esta decisión va a sustentarse en un fundamento muy importante, que es conocido como los valores. Los valores y la otra parte, los principios. Aquí yo no voy a dar clases de este tema, ¿no? Simplemente me gusta mucho porque ese es el enfoque que a veces no desarrollamos. Entonces tenemos como principios y valores, primero que entender qué es un valor. Según los especialistas, los que saben, dicen que un valor es una creencia verdadera que fundamenta nuestra razón de existencia. Es decir, por ejemplo, Dios fundamenta la razón de existir de un sacerdote, ¿no? Así como la otra parte, la de un satanista, o por ejemplo, nuestros hijos, que no tiene un valor, nuestra existencia per se no tiene un valor. Para ellos, los valores centrales son tres. La vida, que per se no tiene un valor, ¿qué hacemos sin vida? El respeto y la responsabilidad. Entendamos el respeto como ese reconocimiento, respitus, de respirar, del respirar de otro que está junto a nosotros y que está sometido o que se encuentra existiendo junto a nosotros. Nosotros, al reconocer la respiración, estamos reconociendo su vida. Y al reconocer su vida, reconocemos su existencia. Entonces respeto eso. Reconozco que existes, por eso eres parte de mí y yo soy parte de ti y somos parte de un todo. Y si yo reconozco a alguien, tengo una habilidad, la habilidad de responder por mí, de responder por mis hijos, por mi familia, por otros. Tengo esa habilidad o esa responsabilidad, esa habilidad de responder por otros. Entonces esto forma las relaciones humanas en todos los sentidos. Y estos valores básicos, vida, respeto y responsabilidad, no son otra cosa que lo que da relación a los principios. Los valores son una cosa y los principios son otra, según los expertos. Los valores son nuestras creencias, los principios son lo que sustenta nuestra conducta. Y tenemos que estos pilares que determinan la forma en que nos comportamos se basan en estos tres valores: vida, respeto y responsabilidad. Y entonces se forman las bases conductuales de una persona como si fuera un templo, ¿no? La base es los principios, las columnas, los pilares o columnas son los principios y en la parte elevada, la cúpula, sería nuestra conducta. Si tenemos esto, si yo soy respetuoso,
Y además soy responsable. ¿Responsable qué soy? Bueno, soy honesto. 2, soy justo. 3, puedo ser auténtico. 4, puedo ser íntegro. 5, disciplina. Estos principios son los que en general mantienen la conducta humana, la buena conducta humana, ¿no? Porque haber deshonestidad, corrupción, mentira, engaño, etcétera, 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 etcétera. Cuando nosotros practicamos estos valores que se oyen muy fáciles, pero en la práctica son muy difíciles, pues llegamos a viejos, ¿no? Tenemos ese privilegio de llegar a viejos con un grado de conductas adecuadas y un nivel de sabiduría. Por eso es tan importante la experiencia hoy en día, ¿no? En un mundo donde la pérdida de la experiencia o el no reconocimiento de ella nos ha llevado a la pérdida del conocimiento y al vivir una tecnología del fast track, de creer que lo sabemos todo porque no lo encontramos, pero no lo vivimos. El eje central es vivir bajo principios y valores para poder obtener conocimiento. Porque en la vida siempre vamos a andar así, ¿no? Pendulando. De conductas positivas a negativas, dependiendo del tipo de valores y principios que tengamos, ¿no? Mira, es muy importante saber qué es una conducta negativa y saber qué es una conducta positiva. Las conductas positivas o negativas, dependiendo de qué tan bien sustentados están nuestros valores y principios, tendremos conductas adecuadas al momento histórico que estamos viviendo. Y eso va a determinar la calidad de la vida. Igual que en un proceso. Si yo sustento mi vida en principios y valores, que suena muy fácil, pero los que ya tenemos cierta edad sabemos que no siempre se puede mantener la conducta tan puritana como uno quisiera, sino que tiene que ser uno flexible. Se da cuenta que esto no es una misión sencilla. Y hay condiciones de vida que a veces no te permiten estar siempre de este lado y por eso, como está acá atrás, nos la pasamos pendulando, ¿no? Allí en medio donde estamos, siempre hay un angelito y un diablito que nos está diciendo cómo nos portemos, pero lo más importante de ese diablito y el otro es que el estado de bienestar está aquí localizado. Y aquí está la depresión y acá está la euforia. Ambas son negativas, ¿eh? La euforia puede llevar a la muerte, igual que la depresión. El bienestar está aquí, en esta partecita muy chiquita, donde se encuentra el momento de la felicidad. Y no es fácil. Decía yo que la conducta no es algo muy sencillo. Las conductas negativas, pues obviamente son aquellas que atentan contra la vida y la razón de ser. Y esto es muy complejo, porque la vida por sí misma no quiere decir que tomar una copa de vino sea malo o tal vez fumarse un cigarrillo, ¿no? Pero el problema es cuando como a mí me pasaba, te fumas 40 cigarros en un día y te acabas 2 botellas, entonces ya andamos en un problema porque eres alcohólico social o alcohólico, o la otra, ya tienes daños pulmonares que pueden llevarte a un cáncer, ¿no? O sea, todos cargamos un conjunto de conductas negativas, ¿no? De una forma u otra, somos humanos. Y las conductas positivas son aquellas que permiten la permanencia de la vida, de la autorrealización, favorecen el bienestar de los que nos rodean y nos dan un sentido del ser. Entonces, unas van orientadas hacia la vida, otras van orientadas hacia la muerte. Y esto nos permite escoger ciertas conductas, ¿no? Son cosas muy simples, no vas a cruzar la calle en una avenida principal teniendo el puente, pues sí lo hacemos. No vamos a hacerlo, pero ahí estamos. Y nos exponemos innecesariamente por una conducta negativa, por flojera, no subir el puente peatonal, cruzar esa otra calle, y la probabilidad del riesgo de que nos atropellen se incrementa, ¿no? Puede pasar lo que nunca ha pasado, me tropiezo, no hay forma de estar correctamente seguro de la velocidad o viene alguien mal, pues ya nos amolamos. Es muy importante practicar conductas positivas, sumamente importante. Las conductas positivas pues nos van a llevar a formar buenos hábitos de vida, a nuestra satisfacción personal y a tener momentos donde podemos sentirnos felices con lo que hacemos. No sé si les ha pasado ese día que se levantan y
respiran y no tienen un problema, no tienen nada, no hay deudas, no hay... Y se sienten tranquilos, se sienten bien, están en bienestar. No están en la euforia, no, simplemente estamos felices. Estamos en ese día maravilloso que estamos con la familia o con los amigos y no hay problemas, estamos bien. Ese es el mecanismo de la felicidad, vivir esos momentos. Y hay que decirlo, estas conductas practicadas de forma consciente se les conoce como buenas prácticas. Ese es el origen humano. Las buenas prácticas no es otra cosa que practicar conductas positivas en una actividad humana. Y puede ser cualquiera, que permitan de una manera segura saber qué se está haciendo basándonos en principios y valores éticos. Es por medio de la práctica que se va, 1, a fortalecer la conducta adecuada. 2, es por medio de esta estandarización de la conducta que podemos observar diversidades de conductas y entonces reorientar las conductas hacia conductas positivas que sean buenas. Y sobre todo, se puede aprender la forma de alcanzar una felicidad, es decir, tener la calidad humana para ser felices. Entonces ahí viene un libro que leí hace muchos años, había una planta feliz, que tenía operadores felices, con supervisores felices, con gerentes felices, con un director feliz. Esta planta no vendía todo, no era millonaria, pero hacía lo suficiente para que todos fueran felices. Ese es el entorno que buscamos en la buena práctica. Sobre todo porque esta forma de hacer las cosas, esta práctica forma la memoria, nos permite conducirnos de tal manera que nos da un espacio para mantener la conducta. 2, nos permite evolucionar y desarrollar herramientas nuevas de supervivencia en grupo o individuales, porque en el momento que practicamos una conducta podemos descubrir la forma de hacerla mejor y además descubrir la forma de enseñarla, y esto nos da herramientas de supervivencia de género. En resumen, estas prácticas buenas o buenas prácticas nos hacen inteligentes. Finalmente, como les decía ya, vivamos conductas fundamentadas en buenas prácticas. Estas pueden aplicar a cualquier actividad humana. Existen muchas fuentes humanas del error que afectan la conducta de nosotros en la planta o en la calle, pero en la planta de buenas prácticas de fabricación. Una de ellas es la indiferencia, que es muy destructiva. Otra conducta es la ignorancia, el que ignoro, no conozco algo. No de ignorante, de no estudiar, no conozco cómo se hacen las cosas. El descuido, ese es muy grande, porque el descuido nos lleva a la displicencia, al síndrome del chavo del 8, ¿no? Fue sin querer queriendo y genera problemas. Otra conducta es que no entendí bien las cosas y se me olvida las bases del procedimiento, los cuidados y caigo. Y no tiene que ser por descuido, es simplemente que ya lo olvido. La más grave de todos, que se ve muy lejana, pero que está bien cerca, que es esta, hermana, la negligencia, que yo hago daño consciente a algo y entonces por valores estoy yendo en contra de mí, de la empresa y de otras cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de conductas negligentes. Tal vez haya algunas otras más, pero las fuentes humanas de error están aquí y es por un fundamento de no estar en buenas prácticas. ¿Ok? Luego, es importante vivir con humildad, vivir con una humildad verdadera. Y esto es bien importante, al final del día todos somos iguales. Bueno, esta fue una pequeña crónica gemepiana de hoy, de este día de nuestro Señor, y pues quedo a sus órdenes y les mando muchas bendiciones. Saludos desde Guadalajara la Bella y nos vemos pronto. Cuídense.